a mirar mal sin pensarlo. Quiero ser aquel de nuevo, estoy cansado de llanto. Miles de cosas he perdido por escoger sin saber. Amigos que se fueron y no los veré volver. Éramos principiantes, buscábamos conocer el lado más oscuro y eso que llaman placer. Por poco la cagamos, todo pudimos perder. ¿Quién coño es quien enseña a distinguir el mal del bien? Escucha lo que cuento que algo podrás aprender. Mira y no seas un esclavo del ayer. Quiero ser un ganador, no me importa lo que venga. Si soy yo un guerrero, un luchador que combate cada día sin dolor, caminando hasta el fin. La derrota me enseña a ser fuerte, no pienso en la huida. Vamos, campeón. Y sigo aunque me duela el alma por el tiempo que he perdido. Eso es lo que distingue a los valientes de los críos. Por mi madre, por mi hermana, por cada uno de los míos, que mil veces han llorado por meterme tanto en líos. De bandolero a cantante, de cantante a ser humano. Procesos y procesos para ser mejor hermano. Cada uno de mis pasos lleva el peso del pasado. Tranquilo, si tropiezas yo te tenderé mi mano. No hay obstáculo que haga que cambie de ruta, me mueve mi amor. Bueno, pues ya vivir cada día como si la vida fuese vamos a esperar a Iván Helguera, dentro de este capítulo Experiencias de un deportista de élite. para todos mis campeones y campeonas. ¿Qué tal, Pedrito? Hola, Iván, ¿qué tal estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí, a pasar un rato entretenido contigo, ¿no? Sí, bueno. Dentro de esta situación, vamos a intentar hacer lo más posible la tarde a la gente, ¿no? También es Claro. importante. ¿Qué prefieres, Peter Coaching o Pedro? Porque yo siempre ha sido para mí Pedro. No, para ti ha sido Pedrito. Pedrito, eso es. Eso es. Que como tú quieras, pero Vale. igual. Pedro, ¿Vale? venga. Así que hay total confianza, ya nos conocemos de una época donde se juntaron nuestras vidas, ¿no? Sí, total. Una experiencia bastante gratificante para ambos. Así. Sí, muy diferente, gratificante, como dices tú. A mí, bueno, muchas veces lo hemos hablado tú y yo, a mí me cambió mucho la vida y bueno, nos hemos hecho coaching mutuo muchas veces Sí. y bueno, siempre ha sido una experiencia muy buena y de aquí que nos hicimos amigos y uno por un lado, yo por el fútbol y tú por el taekwondo, pero bueno, no dejan de ser deportes y bueno, aprendimos mucho del coaching y yo creo que tanto en tu deporte como en el mío nos ha venido muy bien. Y bueno, ahí tú has hecho tu camino en el taekwondo, yo en el fútbol, pero de diferente manera por el coaching y creo que estoy seguro que nos va a ir muy bien. Sí, hombre, seguro. Antes de que vamos a esperar unos minutejos para que se meta algo más de gente, Muy bien. ¿cómo estás llevando este periodo? Un poquito cómo lo estás tocando, qué es. Bueno, con niños no se te hace tan... Yo creía que con niños se podía hacer más difícil, pero se te hace más fácil porque, bueno, mis hijos juegan al tenis, entrenan bastante. Yo tengo mucha suerte porque tengo jardín, tengo una pista de pádel en casa y tengo bastante buena suerte en ese aspecto, ¿no? Puedo entrenar con ellos y de ahí que haga una pequeña mini pretemporada. Entreno mañana y tarde y, bueno, siempre intento hacer los entrenamientos adecuados a ellos. Uno es más mayor, otro más pequeño, entonces no pierdo mucho el tiempo durante el día. Luego estoy también tratando con equipos para poder empezar a entrenar el próximo año, haciendo también la periodización de un equipo. Bueno, pues ahora mismo estamos haciendo bastantes cosas, entonces no tengo mucho tiempo para mí, pero sí que se te hace complicado porque son muchos días al final, ¿no? A pesar de que tenga jardín y tenga mucha suerte y tenga un buen sitio, al final llevamos casi un mes y medio y se te hace muy largo no poder ver a gente, no estar con gente. Ya sabes cómo somos aquí en España, pues que somos de muy estar en la calle, ¿no? Sí. Y bueno, se te hace complicado, pero bueno, dentro de lo que cabe bastante bien. Enfocado y entretenido, ¿no? Por lo que veo.
Sí, sí, siempre buscando cosas que hacer, pero ya te digo que mis hijos me roban mucho tiempo en este aspecto y al final te queda poco tiempo para volverte loco, ¿no? Como quien dice, porque hay mucha gente que es normal, lo está pasando mal, no tiene jardín como yo y hay muchas personas no ven ni el sol, ¿no? Entonces es complicado y bueno, yo ya te digo que en ese aspecto tengo bastante suerte. Vale, bueno, a todos aquellos que os habéis metido y a los que os vayáis metiendo, ir lanzando las preguntas, que luego se las trasladaremos al final de la sesión de entrevista a Iván. Y vamos a empezar, si quieres. Eh, Albacete, bueno, Manchego, Albacete, Roma, Sí. Real Madrid y Valencia, ¿no? Y entre este periodo, selección española, ¿no? ¿Imaginabas Mm. tú en tus inicios de futbolista que llegarías, pensabas, imaginabas o visualizabas que llegarías a ese camino? Quizá en el camino no lo visualizaba de tal forma, ¿no? Pero visualizar que llegase a jugar en el Real Madrid sí que lo visualiza. Lo visualicé bastantes veces. Sobre todo cuando jugaba en el barrio, hacía cosas como que ya tenía la camiseta del Real Madrid, ¿no? Y mi sueño era jugar ahí en el Real Madrid. Entonces sí que lo visualicé bastante. No eres consciente de que estás visualizando, ¿no? Eres un crío. Pero sí que estás viendo cómo haría yo cuando jugase en el Real Madrid, ¿no? Yo viví un poco lo que era la quinta del buitre, por eso me hice muy del Real Madrid. Y cada vez que jugaba, te ha saltado mis inicios, que fueron en el Racing de Santander. Yo nací en Santander y Sí. mis inicios en el Racing fueron 7, 8 años. Yo creo que fueron 8 años desde joven, ¿no? El mejor equipo de Cantabria. Y bueno, nunca di el paso al primer equipo. Esa es una de las cosas que también, a pesar de que visualizas jugar en el Real Madrid, el deporte te da muchos palos y bueno, a mí me echaron del Racing de Santander y me tuve que buscar la vida fuera. Además, en aquella época fuera, era 14 horas en coche e ir hasta Ciudad Real. Y la verdad que no estaba muy bien pagado tampoco, ¿no? Pero bueno, era lo que me gustaba hacer, era mi pasión. Yo disfrutaba mucho con el fútbol y veía que si en mi región, en el mejor equipo, pues no me daban opción, tenía muy pocas opciones de poder salir futbolista o querer hacer algo del fútbol, ¿no? ¿Cuál, Entonces me fui al Manchego, que era un filial del Albacete, y ahí la verdad que se portaron muy bien conmigo y me fue bastante bien. ¿Cuál crees que fue el ingrediente o la variable que determinó que llegaras a esa trayectoria? El principal para ti. Nada, sobre todo lo que acabo de decir antes, la pasión que tenía. Yo disfrutaba mucho. No sé quién dijo que si tú nunca, si no te, si te gusta tu trabajo, al final no trabajas nunca en tu vida, ¿no? Pues eso es lo que me pasaba. A mí me gustaba muchísimo el fútbol, disfrutaba tanto jugando al fútbol que nunca, por mucho que lo pasase mal y me echasen porque me han echado y fui de prueba antes de ir a Ciudad Real al Manchego al Valladolid y no me quisieron. O sea que nunca bajo los brazos porque lo que me gustaba era jugar al fútbol, ¿no? Entonces disfrutar y tener esa pasión yo creo que es lo que más me llevó al poder llegar a lejos. Todos esos momentos que me has comentado de no cogerte, de no quererte, ¿te frustraron? No, no, sí que es verdad que te llegan muchos bajones de moral, dices, pues me estoy dedicando mucho a esto y, oye, pues no me quieren en mi región y tampoco hay muchos equipos que me quisiesen, ¿no? Entonces yo me fui a prueba al Manchego, ¿no? Fueron 2 días de prueba, mi hermano y yo, y bueno, dio la casualidad de que, para que veas lo que es el fútbol, de que querían a mi hermano, no a mí porque también dio la casualidad que se puso a tirar faltas y las metía por la escuadra todas, ¿no? Y bueno, hicimos una prueba de 2 días y a mí no me querían, pero bueno, mi padre dijo que o nos quedábamos los dos o no se quedaba ninguno. Entonces el dinero que querían para mi hermano lo repartimos entre los dos. No fue mucho dinero, no nos llegaba demasiado para mucho, pero no teníamos otra opción. O buscábamos el fútbol, que era nuestra pasión, o teníamos que irnos a trabajar en Santander en lo que pudiésemos, ¿no? Entonces decidimos quedarnos, nos fue bastante bien porque ese año subimos, el Albacete ya en segunda división A contó conmigo, no con mi hermano, y a partir de ahí jugué 15 partidos y me quiso la Roma y a partir de ahí pues ya me hice profesional y me fue bastante bien. Sí, yo esa etapa a nivel personal la recuerdo, ¿no? Porque me recuerdo verte
y como un equipo de esta segunda A, ¿no? A un top Sí. de la italiana. Y yo me fijaba en ti, ¿no? Y te veía esas cualidades de entrega, de lucha, de sacrificio, ¿no? Era algo diferente, ¿no? A lo que solía ver en el fútbol, ¿no? Y a lo mejor puede ser que esas cualidades llamaran la atención, ¿no? Bueno, sí, porque todo esto que me pasó te hace duro, ¿no? Yo era un jugador muy enclenque, bueno, sigo siéndolo, pero, pero me hice muy fuerte. Todas estas cosas que me sucedieron, tanto que me echaran del Racing como que no me quisiesen en la gimnástica, que era el segundo equipo, que no me quisiesen en Valladolid a prueba, que tampoco apenas me quisiesen en Ciudad Real, que quisiesen a mi hermano. Todo esto te va haciendo fuerte, ¿no? Yo era un jugador que era de mucha calidad y me gustaba mucho tocar el balón, pero no era muy bueno físicamente, tácticamente. Entonces sí que era muy bueno técnicamente, pero poco más, ¿no? Entonces todo esto te va haciendo fuerte y luego encima cuando vas jugando en tercera división, que ahí vas a campos muy duros, segunda B, vas pasando poco a poco de equipos peores a equipos mejores, pero te tienes que ir haciendo fuerte durante todo ese momento, ¿no? Entonces, cuando ya vas a mejor, cuando te estás haciendo fuerte, cuando ya estás en primera división y en la Roma, ya te queda esa calidad, ¿no? Y esa fuerza yo creo que me ayudó muchísimo y más en Italia, que físicamente son muy fuertes, están muy bien preparados psicológicamente y tácticamente encima son para mí los mejores, ¿no? Entonces todo eso me ayudó para llegar a lo que yo quería, a la visualización que hablábamos antes de jugar en el Real Madrid. Y creo que todo eso me hizo el jugador que llegué a ser. ¿Crees que el deportista, ¿no? Y sobre todo como consejo, ¿no? A través de tu experiencia propia, necesita esa adaptación, ¿no? Y esa aceptación, ¿no? Porque durante ese camino va a haber momentos muy duros, ¿no? Sobre todo en deporte de élite enfocado en el fútbol. En primera división hay 20 equipos y a lo mejor hay 400 jugadores, ¿no? Y hay miles de licencias, ¿no? Entonces, Sí. la adaptación y la aceptación de esas frustraciones o de esos baches, ¿crees que es primordial? Depende del jugador. Uh-huh. Hay jugadores y jugadores. Messi, por ejemplo, tiene un don natural. Pero es verdad que también tiene esa pasión y tienes que disfruta mucho de su fútbol, ¿no? Pero a Messi no le puedes decir que se ponga a pegar con todos los jugadores ni que la frustración le lleve a pelear más, ¿no? Porque tiene un talento que quizá no tengan los demás. Siempre hay que saber medir al jugador y quién es el jugador. Yo necesitaba todo eso y me vino muy bien. Pero si a Messi le mandas, le echan de 3 sitios con el talento que tiene, con la calidad que tiene, porque es pequeñito y porque al entrenador le gusta un tío que se pegue, pues entonces Messi lo va a tener bastante complicado, ¿no? Pero yo creo que depende mucho del jugador. Tendría que llamarnos, ¿no? ¿Cómo? Tendría que llamarnos, ¿no? Para reencontrarse. Claro, exactamente. Quizá hay que saber con qué jugador te encuentras. Hay muchos jugadores que eh, me he encontrado muchísimos jugadores que han sido técnicamente impresionantes y he jugado contra muchos que son mejores que yo técnicamente. Pero claro, muchas veces es la pasión, el disfrute, el trabajo, las ganas, la actitud, son muchas cosas, la cabeza, son muchísimas cosas. Por ejemplo, yo era un chico que no me gustaba mucho salir, a mí me gustaba cuidarme para hacer lo que me gustaba hacer, que era jugar al fútbol. Claro, en la adolescencia, cuando tienes 16, 15, 16 años, la mayoría de los chicos les gusta salir por la noche, tienen novia. Pues yo no tuve novia hasta los 21 años, por ejemplo, ¿no? Te quiero decir, yo estaba casado con el fútbol, que era lo que me gustaba hacer. Y eso muchas veces te da muchas cosas. Y estoy convencido que la mayoría de los futbolistas que llegan es un poco así. ¿Todos esos sacrificios crees que te hicieron llevar donde has llegado? Sí, pero hablamos de sacrificios, pero es que no eran sacrificios para mí. Era lo que me gustaba hacer, es pasión, eso es lo que quiero decir. Sí que son sacrificios para la gente, cuando hablas con ellos, Entorno exterior, sí. eso es.
pero para mí no era sacrificio, es que para mí era primordial, porque era lo que me gustaba. Yo recuerdo un compañero que muchas veces a mi hermano y a mí nos veían, teníamos una pistita de fútbol en el barrio y jugábamos uno contra uno, yo contra mi hermano, con 16 17 años, imagínate. Eh, y pasaba mi compañero de equipo y decía, este es gilipollas, ¿no? Este que está aquí con 16 años, yo me voy ahora con mi novia y me voy a tomar algo y estos dos aquí con 16 17 años, y claro, cuando ahora le veo me decía ya, lo que no me daba cuenta que el tonto y el gilipollas era yo, ¿no? Pero Bueno, no es fácil explicarlo porque o lo llevas dentro o es bastante complicado el poder explicarlo porque hay que sentirlo, ¿no? Muchas veces en el coaching lo hemos hablado, ¿no? O se siente y llegas hasta el sentimiento para llegar a lo lógico racional, ya sabes cómo nos enseñaron a nosotros, hasta la pasión, hasta los... Y luego ir a, pues, a la acción, lo que hablábamos siempre, ¿no? Pero siempre desde... Lo llevas dentro, nunca es pasar primero por la cabeza, bueno, a ver si llego, si no llego. Nunca sabes si vas a llegar, lo que está claro es que te sale de dentro, ¿no? Y por eso muchos de los jugadores que llegan o están en la élite es porque lo llevan dentro, ¿no? a día de hoy, Iván, ¿qué valores marcan tu camino? Bueno, yo creo que las enseñanzas de mi padre siempre me han dado mucho, ¿no? Y me ha inculcado siempre el respeto, ser humilde. Mis padres han sido siempre muy humildes, ¿no? Es tener siempre respeto. Yo he sido un chico, además, muy tímido, que, que bueno, nunca he sido muy de atacar a las personas, he sido muy empático también. Entonces, nunca me salía, siempre se han metido más conmigo que yo con cualquier persona, ¿no? Entonces, yo creo que he aprendido mucho de ello. Cuando ese es humilde y lo has pasado mal en muchos momentos, sabes cómo valorar ciertas cosas en la vida. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho a llegar arriba. Porque al final cuando estás uno tiene más personal, cuando estás con jugadores del Real Madrid, de la Roma, uno tiene más posibilidad, más personalidad, más carácter, pero al final son dos personas y nos solemos llevar bastante bien, ¿no? ¿En el campo te transformabas cuando entrabas? Sí, sí, sí. No, en ese aspecto sí que tenía mucho carácter. No tenía nada que ver el Iván Helguera fuera del campo a Iván Helguera dentro del campo. Yo tenía mucho carácter, pero entre otras cosas por lo que te estoy diciendo, porque siempre me han atacado mucho y eso lo he llevado dentro también. Entonces, cuando estás en un momento en el que lo estás dando todo por tu sueño, que lo hace, que estás en tu sueño y has sufrido tanto, ahí sabes que no hay compañeros ni amigos. Al final eres tú mismo. Me imagino que como te os pasa a vosotros en el taekwondo. Porque mucha gente, las personas que ven el fútbol dicen, no, es colectivo, el fútbol hay que jugar en equipo, pero es que también tenemos nuestros saboteadores, ¿no? Y yo me tengo que jugar el puesto con un compañero. También me lo juego contra un rival. También tenemos un público que me está criticando muchas veces porque lo haces bien o porque lo haces mal, además de prensa. Y encima, pues es lo que estamos hablando. Tú mismo, pues muchas veces si lo haces mal eres el que más te criticas. Entonces es bastante complicado, pero a la vez, como es lo que te gusta hacer, te intentas abstraer de todo, ¿no? ¿Cómo gestionabas todo eso? Presión, público, competencia, rivales. Pues una vez que no sabes en qué momento, pero una vez que te haces fuerte para siempre. Te vas adaptando cada vez más. Por ejemplo, yo me fui a Roma muy jovencito, del Albacete, que era segunda, jugué 15 partidos nada más, pero más o menos te vas adaptando un poquito, poco a poco, a donde vas, ¿no? Entonces, al principio vas un poco con miedo a la Roma. Además me pusieron en la habitación con Totti, que era el mejor, ¿no? Y claro, al principio estás ahí un poco tímido, pero luego dices, no, tengo que demostrar que yo estoy aquí
para algo y que a mí nadie me puede tratar mal como me trataban y tengo que disfrutar de esto y tengo que tirar para adelante, porque es lo que he querido toda la vida. Y al final te haces fuerte y te haces fuerte de más, ¿eh? Y luego llegas al Real Madrid y ya no llegas de la misma forma que llegas a la Roma, con miedo. Llegas diciendo, no, no, me tengo que implantar desde el primer momento, ¿no? Porque si no, los mismos jugadores te pueden comer. Pero bueno, una vez que ya saben que tienes personalidad, carácter y que ya eres uno más, vas para adelante con todo. Te vas Esa, haciendo fuerte. esa pasión era el hilo conductor de todo, ¿no? Por lo que veo. Sí, la pasión y el fútbol, cómo me gustaba el fútbol y lo que disfrutaba. Sí, sí. ¿Disfrutaba siempre al máximo en cada partido? Bueno, depende cómo te salga el partido también, ¿no? Pero sí que salía a disfrutar al máximo. Es que siempre me ha gustado mucho. Entonces, como lo he hecho tanto desde pequeño, como me abstraía tanto de todo desde pequeño y me he dedicado tanto a eso que al final, cuando eres mayor, tienes ya la personalidad un poco hecha, ¿no? Entonces, ya sabías ya sabías hacerlo, porque lo has hecho desde muy pequeñito. Lo tenías interiorizado y automatizado, qué bueno. Eso es. El mejor recuerdo, Iván, el top. Pues mira, todo el mundo me dice, joder, serán las Champions y serán las ligas cuando has ganado, sí, de los mejores sí, pero mi mejor recuerdo sobre todo es cuando era niño, cuando disfrutaba de niño, porque ahí disfrutas de verdad y cuando juegas, juegas de verdad y los compañeros son amigos de verdad y mis mejores amigos son de hecho con compañeros de niño. Cuando eres profesional, tengo compañeros, pero es más difícil ser amigo. Es más complicado porque hay muchas cosas en medio, ¿no? Y bueno, además de que si tienes un mal partido, imagínate en el Real Madrid, pues al día siguiente tus mismos compañeros no te miran tan bien. En cambio, tengo un buen recuerdo de cuando era niño en el Racing de Santander que me dieron al mejor jugador mis mismos compañeros. Y eso es muy bonito. Eso es algo que cuando eres profesional no se tiene, ¿no? Entonces, mis mejores recuerdos son cuando era niño, cuando disfrutaba de niño, que me llevaba mi padre a jugar, iba mi madre a verme, mis hermanos, y era, la verdad que era muy bonito jugar esos partidos. ¿Crees que esa profesionalización o ese negocio, ¿no?, en el que se ha convertido en la industria del fútbol, hace que perdamos esa ilusión y esa pasión? Quizás no lo vea ahora así, porque cuando jugaba no lo veía tanto. Cuando jugaba sí que disfrutaba también. O sea que no creo que sea así. Yo creo que cuando ya acabas el fútbol es cuando lo ves un poco así, que te da pena que haya tantos intereses y no tengas esos compañeros amigos como tenía cuando era joven, a pesar de que me llevo muy bien con ellos. Tenemos un chat del Real Madrid, de cuando éramos todos los jugadores del Real Madrid, me llevo súper bien y hablamos prácticamente todos los días. Pero eso de ser amigos es más complicado. La esencia, ¿no?, por decirlo así. Eso es la esencia, lo que es la esencia de ser amigos. Mi mejor amigo jugaba conmigo en el Racing de Santander. En el Manchego cuando jugaba en el Manchego, tengo otros dos amigos de mis mejores amigos. Es decir, en Santander amigos, muy amigos míos también son de cuando jugábamos todos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, la esencia que dices tú es muy importante. El mayor problema con el que te enfrentabas antes de un partido, un evento importante, si lo había. Bueno, quizás soy un jugador que, aunque no lo aparenta, sea muy nervioso. Era muy nervioso yo. Y encima, como era, de articulaciones soy bastante lento, de movimiento lento. Tenía que leer bastante bien el partido, ¿no? Porque si no, no era muy rápido en mis acciones, ¿no? Entonces, era muy nervioso, pero tomaba mucho café, porque me ponía las pilas y era un poquito más rápido y me ponía más a tono, ¿no? Entonces, sí que pensaba mucho en el partido antes de jugarlo. Tácticamente, cómo iba a ser, cómo era el contrario, que me iba. Entonces, muchas veces me metía mucha presión a mí mismo. Y yo creo que eso es lo peor
que me podía suceder a mí. Yo veía a Ronaldo, por ejemplo, a Nazario, que le daba igual. Era impresionante. Salía como si fuese al cine, igual, era impresionante. Entonces yo era diferente. Yo ya 3 horas antes ya no podía dormir. Y él se echaba la siesta y le daba absolutamente igual, ¿no? Pero bueno, cada uno éramos diferentes. Y bueno, era quizá que me metía mucha presión en ese aspecto. Quizá un poquito menos del 100%. Si me sacase un 30%, yo creo que me hubiese venido muchas veces mejor. Hubieses gestionado mejor las emociones, entonces, Sí, tenido sí, mayor... sí. No meterme tanta presión, quizá. Sí, sí. Esa, esa Pero presión... bueno, Sí, sí, dime, Iván, dime. dependiendo de qué partidos también, ¿no? Porque me metía presión en todos. Y dependiendo de qué partidos, pues eh, tenía que saber gestionar un poquito más cuándo y cuándo no me debería de haber metido. Tanta pasión a lo mejor Sí, te hacía generar esa autoexigencia y te generaba presión. claro, podía ser. Tanto eso como que tantas veces que lo he visualizado, pero no visualizaba esa presión que tenía, que podría llegar a tener, ¿no? Siempre disfrutaba tanto, siempre visualizaba el disfrute, pero no la presión. Entonces, luego ahí saber gestionarlo me costaba bastante más. Una cosa que has dicho, y corrígeme, ¿visualizabas para no fallar o visualizabas para mentalizarte y estar preparado? No, para estar preparado, no para fallar. Nunca, en el Real Madrid es difícil poder fallar, porque un fallo es salir en todos los telediarios, en toda la prensa, solo un fallo, ¿eh? Y más de central. Si fallas una vez, bueno, alguna vez he hecho goles en propia puerta, yo, he hecho, y te lo recuerdan en la calle en todos lados, ¿eh? Entonces, en el Real Madrid es difícil ir a visualizar el no fallo porque al final sueles fallar. Siempre visualizas hacer un buen partido. ¿Cómo hacerlo, no? Sí, hacer un buen partido. Intentaba muchas veces visualizar quién me tocaba marcar, contra quién jugábamos, cómo jugaban y cómo leer el partido. Es lo que te hablaba antes. Yo tenía que leer bastante bien el partido porque era un jugador bastante lento. Entonces visualizaba todo eso para poder hacer bien los cortes, ir bien cuando le daban el balón al contrario, intentar adelantarme a la jugada. Siempre intentaba visualizar todo eso antes que el fallo. El fallo nunca, porque en el Real Madrid, si no, eso sí que es meterte mucha presión. Esa visualización la hacías como algo innato, no porque alguien te preparase para ello. Sí, algo innato, por lo que estábamos hablando. Estaba acostumbrado desde pequeñito a visualizar el jugar con la camiseta del Real Madrid, el disfrutar. Cuando jugaba y veía jugar a la Quinta del Buitre, pues yo era Ricardo Rocha. No Ricardo Rocha porque yo era medio centro, pero veía lo que hacía Ricardo Rocha y veía cuando salía al cruce que podría ser yo, o el medio centro, o a Michel, o a Butragueño en esas partes del campo, como siempre visualizaba a los jugadores del centro del campo, ¿no? En esa época creo que era Milla, eh, Aragón, había muchos jugadores que visualizaba. Entonces intentaba visualizar un poco los mediocentros, aunque siempre me gustó desde aquella época Guardiola, que al final llegamos a jugar juntos en la selección. Uh-huh. Pero era muy jugador muy Guardiola yo, de movimientos lentos pero técnico, de buen pase. Entonces visualizaba mucho a Guardiola, pero en el Real Madrid. ¿Qué se siente estando ante 30.000, 40.000, 100.000 personas y jugándote una final de Champions, un clásico? ¿Cómo lo gestionabas tú? Y si has visto, sin dar nombres, a jugadores que esa presión les haya mermado su rendimiento. Bueno, la mayoría de los jugadores que quizás juegan por primera vez en la Champions, por 100. La mayoría están muy nerviosos. Yo estaba muy nervioso, pero luego yo veía a mucha gente que estaba muy nerviosa. En cambio, ya habían algunos que ya la habían ganado y jugaban de otra forma. Yo no jugué la primera final de Champions que jugué, igual que la segunda. La segunda la hice jugué bastante mejor que la primera, porque ya había gestionado, ya sabía cómo gestionar más o menos esa Claro. final. Exactamente. En cambio, que fue la primera del Valencia, ninguno de ellos había llegado a ninguna final.
y la gestionaron muy mal todos. Como quizá la hubiese gestionado yo si hubiese jugado en el Valencia. Pero en mi equipo había más jugadores que habían gestionado bastante bien y sí que nos dieron bastantes pautas a la hora de cómo gestionarla nosotros. ¿Crees que el Valencia, en ese caso que has puesto ese caso, alguien en cuanto a preparación mental y emocional, podía haber preparado ese tipo Sí, de... sí, creo que les hubiese venido muy bien. Pero igual que en el Real Madrid, a muchos de nosotros, ¿no? Nos hubiese venido bastante bien. También metimos el gol antes, bueno, luego van, condicionantes que intervienen dentro del partido? que exactamente, hay condicionantes, pero es verdad que a nosotros estábamos mejor en ese partido, muchísimo mejor que el Valencia. De hecho, el Valencia llega, creo que es 2 años después, a una final contra el Bayern Múnich y Sí. lo gestiona bastante mejor, bastante mejor. Ajá. ¿Cómo definirías ponerse la camiseta de Real Madrid y el brazalete de capitán? ¿Qué te hacía sentir? ¿Qué es eso? Ponerse la camiseta Bueno, de mucho orgullo, mucho orgullo. mucho orgullo y bueno, siempre que me daban el brazalete, por dentro va una sonrisa, porque es algo que sí que no había visualizado Qué bueno. y no pensaba que podía ser capitán del Real Madrid, incluso de la selección española. Entonces, a pesar de que dices es un orgullo, va por dentro también. Y es verdad, es un orgullo porque lo llevas por dentro, porque tienes un nudo dentro. Y dices, uff, esto no lo había visto yo nunca y es algo increíble, porque todavía tengo esos brazaletes, los tengo en mi casa, ¿no? Y cada vez que lo veo, muchas veces se lo enseño a mis hijos porque es algo muy especial. Eh, ¿Esa responsabilidad chocaba con la pasión o se unían? No, no, porque ya eres muy bastante veterano, ya tienes, Experiencia, cuando ¿no? coges un brazalete del Real Madrid, mínimo tienes que tener 200 partidos. Entonces ya tienes muchas experiencias. Pero aunque tengas experiencia, que te den un brazalete es muy importante. Y no choca con la pasión ni ya eres, ya eres otra persona. No eres el que, no tienes la pasión ya la tienes a un lado. Ya eres alguien ya que lo lleva por dentro. Ya no tienes, no es que no tengas esa pasión, ¿no? Porque disfrutas, sigues disfrutando de lo que haces, pero tienes esa forma de estar en el campo que antes no la tenías. Ya no tienes ese temor a hacerlo mal, porque ya estás muy hecho. Ya fluyes. Sí, Uh-huh. eso es. ¿Cambiarías el ganar esas dos Champions por algo? No, no ¿Y cambiaría. En realidad, el camino que he tenido y la forma con la que lo he hecho, cómo lo he hecho, no la cambiaría por nada, cómo por es nada. tener en las manos esa orejona, esa Champions? ¿Qué es que se siente? Pues es que es una alegría es que es muy difícil de explicar. Es una alegría tan grande que es casi imposible de explicar. Porque no lloras, pero casi. Y es toda alegría. Yo creo que es la mayor alegría que he tenido en mi vida. Además de tener cuando nacieron mis hijos, que no se sabe explicar cuando tienes un hijo. Bueno, tú tienes dos hijos. Y me imagino que pues es eso. Cuando tienes un hijo que no sabes cómo explicar esa pasión esa cosa que te está sucediendo, que ya hay algo que va por delante de ti, ¿no? Que ya no Vale, eres tú mismo. Entonces, pues en ese momento es una alegría que no sabes explicar. vale, vamos a jugar un juego, ¿te parece? Sí, claro. Yo te voy a decir un nombre, ¿vale? Y tú me tienes que dar lo primero que te salga. Vamos a ver qué emoción primaria te sale, ¿vale? ¿Vale? Raúl González. Pasión, Real Club Deportivo Albacete Balompié. disfrute, Del Bosque. persona maravillosa. Real Club Deportivo Español. Eh, es difícil, el español tengo mucho sentimiento también. Entonces, eh, Emoción. La emoción, ¿no? Por lo sí, que resuena de ti. sí, emoción puede ser, porque el español fue un paso muy,
muy pequeño para mí, porque fue un año nada más, pero Todavía no. es un equipo que llevo dentro, ¿eh? Quizá Aplica. con el Real Madrid No, es el que personalmente más me ha dado emocionalmente. Ajá. Ah, ujú. Disculpa. Casillas. Buen compañero. Real Madrid. Lo máximo. Ronaldo Nazario. Fenómeno. Fenómeno. Qué bueno. Un fenómeno. Buti. Talento. Valencia Club de Fútbol. Fíjate, el Valencia es un equipo que también me dio, pero sufrí mucho en el Valencia. Eh, entonces, ahí tengo muchas cosas encontradas, pero la afición me gustó mucho, la ciudad me encantó, entonces, pero sufrí muchísimo en el Valencia. Entonces, es un punto aparte, es difícil catalogar el Valencia porque me dio mucho, pero también a nivel emocional me machacó bastante. De hecho, dejé el fútbol por Sí, todo lo que pasé en Valencia, ¿no? de eso hablamos luego, si quieres. Entonces tengo dos cosas, tanto alegría como tristeza. No sabría Encontrar. cómo. Sí, tengo dos cosas encontradas ahí. Real Porque Racing. además gané la Copa del Rey allí. Entonces tengo buenas alegrías, muy buenos compañeros también. Pero tengo muchas tristezas porque lo pasé bastante mal en el Valencia. Real Racing Club de Santander. Mi niñez. Selección española. Es pues quizá otra de mis pasiones, el haber jugado en la selección. Pasión y fuerza y ganas. Son Ah, muchas cosas. muy bien. Ahí con la selección lo daba todo. Por ¿Cómo eso te, gano fuerza y ganas. cómo te sentías jugando con la camiseta de la selección española o escuchar el himno antes de un evento un partido importante? Fuerza. Fuerza, ¿no? Me daba fuerza. Sí, escuchar el himno y poner la cabeza hacia arriba me daba ganas de empezar el partido y fuerza. Qué bueno. Siempre. Joder. Es edad, ¿no? De la que hablabas antes, con 36 años, que es una edad muy, para la media es una edad muy joven, ¿no? Te hizo 33. Dejé el fútbol con 33, sí. quitarte las ganas, ¿no? En ese último año, por todas las incidencias, problemas que hubo dentro del equipo. Sí, pero no solo el equipo, también sufría mucho en la rodilla yo, ya tenía la rodilla un poco fastidiada y luego como sentimentalmente lo estaba pasando un poco mal, yo creo que me afectaba bastante a la rodilla y encima pues la de cabeza también. Entonces decidí dejar el fútbol y tuve buenas ofertas, una de ellas, luego con el tiempo me arrepentí porque me quiso el Ajax de Ámsterdam y hubiese sido maravilloso porque es una ciudad que me encanta. Pero como acabé tan mal de cabeza, pues decidí, además no había nacido mi segundo hijo, decidí dejarlo. ¿Cómo gestionaste el abandono? El abandono de tu carrera. Cuando un deportista de élite se encuentra en ese estado, es un superhéroe, por decirlo así. ¿Cómo gestionas ese abandono de estar aquí arriba a directamente ya no aparecer en el mapa futbolístico? Pues al principio bien, porque ya te digo que en Valencia lo pasé mal, pero luego muy mal. Al segundo año no sabía qué hacer con mi vida. Entonces me costó bastante volverme a reencontrar. De hecho, el curso que hicimos de coaching juntos yo creo que me dio bastante. Y ahí empecé a valorar otra vez mi vida, a volver a encaminar mi vida y bueno, a disfrutar de mi vida de nuevo. Recordamos, si quieres, el partido del Mundial de Corea, jugar contra el anfitrión. Yo lo que percibo desde fuera como entrenador, como deportista y como mental coach es lo que percibo en ti es rabia, impotencia, ¿no? Sí. ¿Cómo gestionarías tú esta situación si te la encontrases como entrenador o como futbolista? Desde tu experiencia y desde los conocimientos de coach deportivo.
Bueno, ahora seguramente lo haría de diferente forma, aunque te frustra mucho porque, bueno, hace poco estuve viendo el partido, todavía sigue sin entender ciertas cosas. Es que hicimos 3 goles legales, había dos goles que no eran fuera de juego, dos que se planta Luis Enrique una y creo que Morientes otra delante del portero, que no eran fuera de juego, son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, seguramente de diferente forma. No sé de qué forma, pero bueno, ahí era un chico, era la única vez que jugaba un mundial yo. Sí que tenía ya bastante experiencia, pero creo que ese mundial España hubiese llegado lejos. Y esa era por eso tengo esa frustración y por eso me voy a por el árbitro, porque creo que España se merecía más y creo que podríamos haber llegado a la final. Y eso para España era increíble. Y lo que hablábamos antes, pues España siempre me dio fuerza, entonces también me daba rabia que nos lo hubiesen quitado. Y creo que de ahí viene mi frustración y mis ganas de ir a por el árbitro, ¿no? ¿Preparasteis el partido desde el condicionante a Italia le hicieron lo mismo? Sí, Totti, ¿lo preparasteis? sí, sí. Teníamos claro que no iba a ser un partido fácil y más con este árbitro. Además, este árbitro nos había tocado con un Noruega en un europeo antes, con un Noruega no, era Suecia-España, que perdimos, sí, sí, Noruega o Suecia, no me acuerdo. Perdimos 1-0 también. Y bueno, tampoco fue un gran arbitraje. No fue esto, tampoco, pero no fue un gran arbitraje. Entonces sabíamos lo que le había pasado a Italia y estábamos avisados, pero tampoco podemos hacer mucho más que jugar ese partido que hicimos muchísimos méritos para ganar el partido. ¿Se podría haber preparado en cuanto a gestión de otra forma, desde tu experiencia que tienes ahora? No, era difícil porque creo que España hizo el partido que tenía que haber hecho. Corea apenas tiró a puerta y nosotros lo hicimos un montón de veces, llegamos al área un montón de veces. De hecho, ya te digo, marcamos 3 goles legales, 2 fueras de juego que no eran. Creo que era difícil plantear el partido desde el punto de vista que ya bastante lo planteamos, ¿no? Yo creo que lo hicimos bastante bien en ese aspecto. ¿Cómo percibías esas creencias de España cuando llegaba a unos cuartos de final, ¿no? Las creencias de resultados anteriores o de campeonatos anteriores, de verás, llegamos a cuartos, no vamos a pasar, algo va a No, pasar. no, no lo pensábamos en ningún momento. ¿No lo percibías? No, porque ya nos tocó Irlanda y lo pasamos bastante mal. Y ganamos de milagro. Entonces, a penaltis además. Entonces no lo pensábamos. Jugábamos, sabíamos que éramos muy superiores y creo que lo demostramos a Corea y estábamos convencidos que íbamos a pasar. Entonces no lo gestionábamos de otra forma. Uh-huh. Objetivos a corto o medio plazo, entre ellos serían... Sí, Uh-huh. sí, sí. ¿Cuál sería tu gran sueño de dirigir ¿A qué equipo te gustaría dirigir? ¿Cuál sería tu sueño? Me gustaría dirigir a los equipos que estuve. Lo que pasa es que me va a ser imposible a tantos. Por devolverles un poco, sí, ojalá saliese bien, por devolverles un poco el que confiasen en mí como futbolista. Pero lo mayor que me gustaría sería entrenar al Real Madrid, es evidente. Ajá. Y ¿Crees a la que selección sí puede ser también. Ajá. Como padre, nos enfocamos un poquito ya en el Sí. bloque de padre, que como padre, ¿qué valores transmites a tus hijos desde el enfoque competitivo o deportivo? ¿Qué valores transmites? Bueno, un poco lo mío, lo que tenía yo, todos los valores que tenía yo. Sobre todo me gustaría que disfrutasen tanto como yo. Y si tuvieran, luego ya la pasión va por dentro, ¿no? Pero bueno, es difícil inculcar ciertos valores que llevas tú dentro y que quizá ellos no los tengan, ¿no? Entonces intento que, que la vida, la rutina, les lleve a ver esos ciertos valores que tenemos en la familia, ¿no? Para que luego los lleven al deporte. Creo que es más fácil y es más una guía para ellos. Porque yo, por mucho que les intente decir esto no lo debes hacer o no lo... Si, por ejemplo, mi hijo muchas veces gritaba mucho en pista, ¿no? Y se enfrentaba alguna vez, mi pequeño, que tiene un carácter,
se enfrentaba muchas veces al otro rival, ¿no? Entonces yo le decía, no, eso no puedes hacerlo. Entonces, alguna vez me decía, ya, pero mira tú cuando al árbitro casi le querías pegar, claro. Y dices, ¿cómo le inculco yo estos valores? Él Qué no es listo, tonto, listos son. claro, son muy listos, exacto. Entonces le haces ver que yo hice mal en ese momento. Pero claro, él es un niño y dices, sí, pero luego me estás diciendo que no lo haga yo, ¿no? Por eso te digo que el día a día es muy importante en la familia, ¿vale? Inculcar esos valores haciendo una guía, más o menos, de cómo día a día, pues sentarte a la mesa, intentar comportarte, para que luego los vayan llevando al deporte. Creo que eso es importante, o cómo comportarte con un compañero, o cómo te sientes en el momento en el que él se siente mal, hablar con él, para que lo gestione. Creo que el día a día es muy importante para que luego lo puedan llevar en el deporte, porque por mucho que desde fuera veas no sabes cómo se siente. Entonces, cuando intentas en el día a día saber cómo se siente, lo pueden llevar al deporte. Creo que es primordial y esos valores que les llevamos o intentamos inculcar en el día a día, luego si se lo dices cuando le pasa en el deporte, lo va a entender bastante mejor. Qué bueno, lo tiene alineado. Ajá, qué Ah, bueno. eso es. ¿Por qué tenis y no fútbol, Iván? Pues porque les gusta a ellos. Jugaban muy bien al fútbol y le daban y tal, pero vi que mi hijo mayor le gustaba mucho el jiu-jitsu, que es un poco pues un arte marcial como el taekwondo. Es diferente, Sí, para vosotros no tiene nada que ver, pero para mí tiene muy parecido. Entonces fue subcampeón de España y lo hacía bastante bien, pero le dieron un mal golpe y desde aquella, cuando jugaba al fútbol no le gustaba el contacto. Entonces jugar al fútbol sin contacto es imposible. Y jugaba bastante bien al tenis. Entonces al tenis no había contacto y dijo, esto es lo mío. para Entonces son ti así situaciones, diferentes. ¿eh? No, Claro, no. son situaciones que te suceden a lo largo de la vida y que vas viendo tú. Le gustó el tenis y el mayor llevó al pequeño un poco. Y la verdad que lo hacen bastante bien, juegan muy bien y entrenan mucho, pero es un deporte bastante duro mentalmente sobre todo, que es lo que más les cuesta. ¿Para ti es un alivio que no hagan fútbol por no ser hijo de? ¿O te da igual? No, de hecho creo que es más complicado jugar al tenis que al fútbol. Creo que para mí hubiese sido más alivio que jugasen al fútbol que al tenis. Ajá, qué bueno. Pero es verdad que bueno, luego nunca se sabe. Igual hubiese sido duro también que jugasen al fútbol porque cuando tú has hecho algo y encima jugando en el Madrid y en tantos equipos buenos lo has hecho medianamente bien, puedes estar constantemente en crítica, ¿no? Entonces no es fácil para un niño llevarlo. Y es mejor, pues, de hecho, en el tenis también muchas veces les digo cosas que quizá yo no me debía meter, ¿no? Pero creo que es importante que les diga ciertas cosas, pero sin meterme demasiado, por a eso tienen un entrenador, porque si no, hay mucho conflicto en casa, ¿no? Ajá. Ya para terminar, para que no nos corte la sesión Instagram y responder a las preguntas que hay ahí, Ujú. ¿qué es Field Football? ¿Qué es tu último proyecto en el que te has emprendido? ¿Qué es Field Football? Cuéntanos un poquito. ¿Qué Sí, objetivos tiene? bueno, Field Football está basado en el coaching, ¿no? Deportivo. Y sobre todo personalizarlo, el fútbol personalizarlo un poco, como si fuese tenis. A raíz de ver cómo entrenaban en el tenis y todo, vi que el coaching era muy importante también en el fútbol, ¿no? Y personalizarlo en el jugador creo que era muy importante. No es lo mismo entrenar una hora y media como se entrena el fútbol en grupo, que tu entrenador tiene que estar pensando en 25 que entrenar una hora tú solo. Creo que, y con un coaching y con un preparador físico. Tenemos nutricionistas, preparación física, tenemos coaching, mentoring, que soy yo también. Entonces creo que es muy importante que entrenar una hora, un jugador durante una hora con alguien que sea coaching y ver los posibles
fallos o mentalmente preparar al jugador para ciertas cosas, ¿no? Creo que es muy importante y encima lo estás haciendo físicamente, ¿no? Con balón, físicamente y encima un mentoring como soy yo y un coaching que soy yo o pueden ser otros coaching que tenemos fuera, ¿no? Creo que es bastante interesante, es único y está bastante bien. Bueno, un poco como tienes tú en el taekwondo. Yo creo que es bastante importante y está bastante bien. Sí, es un poquito el objetivo del Centro Internacional Mental Coach, ¿no? Es trasladar ese tipo de metodología, ¿no? Aplicado al deportista, hacerle un traje a medida, personalizado y único, ¿no? Y en función de cada deportista, tocar una tecla o tocar otra, ¿no? Eso es. Muy importante. Vale, pues nos ponemos con las preguntas, ¿te parece? Y vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver. Javi Alcalá, hola Javi, gran amigo. ¿Volverías a pasar por todo eso si no llegas a llegar a la primera división? Sí, sí. Sí, es que era lo que me gustaba hacer. Sí, sí. Estoy seguro que sí. Hombre, igual no hubiese llegado hasta los 33 años. ¿Me entiendes? Y igual, claro, hay que plantearse muchas veces en la vida, decir, hasta aquí, necesito trabajar, tengo una familia, pero sí, sí, lo hubiese intentado por todos los medios igual, hasta los 25, 26 años seguro. Qué bueno. Y otro reconocimiento que hace Teca de Alcalá, Javi Alcalá, mi más sincera enhorabuena por ser así de humilde. Bueno, Ah, pues muchas gracias. somos dos, aunque yo ya te conozco hace mucho, aunque tuve que sufrirte, entre comillas, un año entero, Sí, sí. desde el más sincero cariño, pero sí es verdad que tu valor primordial es la humildad y cuando se te conoce realmente, se te conoce como eres de verdad. Bueno, te lo agradezco. Ahora, hombre. A ver, vamos a ver. Vale. Paradis Moren, hola Jairo, no es pregunta, brutal. Que tu mejor recuerdo sea cuando era niño, gran mensaje. Pues sí. Mira, Es que he disfrutado mucho de niño, entonces, nos dice otra reflexión, Jairo, sí. dando a Michael Robinson, y bueno, Mm, una gran persona, ¿no? Cuando sí, transmitía eso. una gran pérdida. Y estos últimos mensajes tan bonitos que nos ha dejado, ¿cuál te gustaría que fuera tu legado? Mi legado. Bueno, yo creo que lo habéis dicho más o menos, con que digáis que la humildad y que un deportista que ha hecho lo que he hecho yo y que soy humilde, pues ya, yo creo que bastante. Mi legado son mis hijos, lo que he podido dar al fútbol y lo que estoy diciendo, alguien que ha disfrutado, ha tenido muchísima pasión y ha llegado a donde ha estado por las ganas, más Eso que es otras cosas. complicado a veces gestionarlo, ¿no? Cuando se genera tanta euforia, ¿no? Sobre todo habiendo ganado 3 ligas, 2 Champions, toda esa euforia que se genera en el deportista, Mm. equilibrarlo y gestionarlo, eso viene marcado a través de unos valores, ¿no? También, me imagino, ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando llegas ahí, cuando has visualizado el jugar ahí, también es un poco lo mismo cuando toda la gente está alrededor tuyo y te quiere tanto o te critica. Lo gestionas más o menos como lo has pensado, ¿sabes? Con tus valores, tu forma de ser y ahí sí que también es como que lo has visto, ¿sabes? Y tampoco te resulta tan difícil. Muy bien, vamos a por más preguntas. Vamos a ver. Mm, Carlos Suri nos pregunta, pregúntale cuál es el mejor futbolista con el que ha jugado. El mejor futbolista para mí ha sido Ronaldo Nazario. Nazario. Mm. Luego he tenido quizá el mejor, el más completo y el que más me ha impresionado. Luego he tenido futbolistas que me han dado mucho. Zidane técnicamente para mí era el mejor. Figo en banda no hay nadie que se fuese tan bien y que centrase tan bien. Hierro en defensa era impresionante, el golpeo de balón de Hierro y Beckham. He tenido Raúl, me ha dado muchísimo, era el que más me ha dado quizá, pero en general el mejor jugador que he visto para mí y que he jugado ha sido Ronaldo Nazario. Muy bien. Vamos a alguna pregunta más. CC Bilda, ¿qué cambiarías de tu etapa de deportista? Pues, no, nada, es que no.
no creo que me tenga que arrepentir de nada. Quizá, pues, eh, alguna tarjeta roja que me hayan sacado. Quizá el no gestionar el temperamento a veces, o lo que te estaba diciendo antes, el no gestionar el antes del partido, 3 horas antes, de ponerme un poco nervioso, pero no me arrepiento de nada porque todo el camino me ha ayudado. Todo lo que me ha sucedido me ha ayudado a ser mejor. Vamos finalizando antes de que nos corten. La última, coach David Vila desde México, gran admirador. ¿Por qué cuesta tanto aceptar en el fútbol la presencia del coaching como parte integral de la formación? Vamos. Bueno, porque muchos futbolistas creen que ya que no lo necesitan. La mayoría de los futbolistas no que lo crean, es que creen, están convencidos de que no lo necesitan. ¿Por ego? ¿Eh? ¿Por el ego? ¿O por... Sí, entre otras cosas, son muchas cosas. El ego y porque no nos a un futbolista del Real Madrid no nos gusta que nos hagan ver muchas cosas. Además de que creemos que no nos puede ayudar, no nos gusta que nos hagan ver la realidad. Y el coaching muchas veces es eso, Sí. hacer ver la realidad de cada uno. Para terminar, ¿Eh? ¿crees que te hubiese venido bien tener un mental coach, un coach deportivo en tu acompañamiento dentro de tu etapa? Sí, depende de las etapas y los momentos. Hay que saber escoger, un coaching tiene que saber escoger etapas del jugador y momentos. Yo en muchos momentos no lo necesitaba, porque lo gestionaba bien, ya tenía veteranía, sabía lo que había que hacer, y si me volvías loco me podía perder. Entonces el coaching tiene que saber muy bien gestionar el momento en donde y en donde no debe decir las cosas. Vale. Hay veces que hay que dejar al jugador tranquilamente y hay veces en los que sí que hay que ir donde necesitas algo o crees que te puedo ayudar, pero nunca ir, oye, creo que debes o debes de dejar de hacer esto. Observación, ¿no? Y escucha y buscar el momento adecuado. Eso es. Para terminar, muchas gracias. Mi Un feedback. placer. Te voy a pedir un feedback de lo que has hecho. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué es el mayor Muy regalo bien. que te llevas? Muy bien, era un poco lo que sabía que podía suceder contigo, porque ya hemos estado muchas veces juntos, nos hemos hecho coaching mutuamente y me he sentido muy bien. De hecho, no sé si ha pasado 1 hora y creo que me ha pasado media hora, así que está muy bien. Lo esperado, Peter. Agradecerte este tiempo que has tenido para nosotros, agradecerte tu humildad, tu cercanía y tu amistad, y que el proyecto de Fit Fútbol vaya como un tiro. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a ti y siempre un placer. Pedrito. Cuídate. Hasta Chao. luego.